Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian hiri mutantea solasaldia izango da. Juan Pablo Villalobos eta Elvira Navarro idazleak Iban de la Nuezekin arituko dira eta hiria giza eraldaketatik nola kontatu izango dute hizpide. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación La ciudad mutante, en la que el escritor Juan Pablo Villalobos y la escritora Elvira Navarro hablarán con Iván de la Nuez sobre cómo narrar la urbe contemporánea. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the conversation titled The Mutating City, where writers Juan Pablo Villalobos and Elvira Navarro talk to Iván de la Nuez about how to narrate the contemporary city. Buenas noches, buenas tardes, noches. Habemos en este Bilbao mediterráneo un poquito de frío, ya nos ha resfriado a dos de los que estamos aquí, pero bueno, vamos a intentar llevar esto lo mejor posible. Hoy es un honor, una felicidad, una dicha poder entrevistar o dialogar con dos escritores que quiero y admiro tremendamente, como son Elvira Navarro y Juan Pablo Villalobos. Nosotros hemos hecho una especie de encuentro previo, pero seguramente se va a romper. Y vamos a intentar llevar esta conversación por los puntos de encuentro o incluso desencuentro, pero que sean concomitantes de sus respectivas literaturas. Tanto Elvira como Juan Pablo son autores que han tenido una trayectoria importante, una trayectoria muy reconocida como novelistas y en otras esferas del mundo literario, pero también podría decirse que tienen una coincidencia en el modo en que ellos se percatan de las mutaciones que tienen lugar en la ciudad, en el mundo urbano de lo que entonces, o en algún momento se llamó Primer Mundo. En este caso, Juan Pablo es un autor mexicano que vive hace muchos años, unos 20 años en Barcelona. Elvira nace en Madrid y ella, por su parte, ha tenido una trilogía sobre la ciudad donde rescata y de algún modo captura en la manera en que comunidades migrantes, particularmente en un caso la migración china, modifica esa ciudad. Y ella, que es una persona, digamos, desde aquí, desde su país, por decirlo de alguna manera, está viendo cómo esa ciudad se va transformando y no de la manera en que los clichés, los estereotipos, etcétera, lo dicen. Y en el caso de Villalobos, es lo contrario, él es uno de esos escritores, es uno de esos sujetos, de esas personas que llega a una ciudad y la modifica, la transforma. Y este cruce nos pareció interesante a los organizadores del festival como para poder generar un diálogo entre ellos. Evidentemente, los temas son temas, el arte no consiste en el qué, eso es cosa de las noticias. También hablaremos del modo, del cómo esas situaciones modifican el lenguaje, tanto el lenguaje, digamos, popular o el lenguaje de la ciudad, como el lenguaje literario que ellos mismos emplean. Eso me parece también importante. Yo cada vez que los leo siempre pienso en, igual es un delirio de crítico, ya se los decía, en Quetzía, bueno, o Coetzi, no sé cómo le digamos, con este acento no seré yo el que va a dar aquí una lección de buena dicción, pero sí tienen eso de tanto el modo en que Occidente cree que espera a los bárbaros y también cómo los bárbaros a veces civilizan a las sociedades que se suponen menos bárbaras, como es Occidente, ¿no?
creo que la importancia de sus dos literaturas tiene que ver también con la idea que tenemos de Occidente. Ayer en una mesa de poesía se hablaba de qué es Occidente y muchas veces oímos hablar de los valores, hay que defender los valores de Occidente. Y a veces, como ayer se contradijo aquí con muy buen tino, los valores de Occidente, quienes más los defienden son aquellos que quieren achicar el espacio occidental. Y las dos literaturas, las dos narrativas que hoy vamos a escuchar aquí, es al contrario, nos demuestran que Occidente es mucho más que una cartografía, que un paisaje humano, que una idea de la cultura y sobre todo un libro abierto, como pretendemos que sea también el festival. Entonces, no digo más, me gustaría quizá empezar por el qué, pasar al cómo y después el por qué. Así que me gustaría, no sé quién puede empezar a comentar un poco ese tema, ¿no? Que nos hace coincidir a ustedes dos y a mí también, de cómo ustedes en vuestra literatura asumen esa mutación urbana que está teniendo lugar, sobre todo en las últimas décadas, y qué es lo que piensan, o sea, cómo lo han llevado a cabo, cuáles han sido sus propósitos y su manera de tejer esas nuevas tramas y de capturarlas, ¿no? Así que no sé quién puede empezar. ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes y gracias a la organización del festival por la invitación. Gracias, Iván, por la presentación y Elvira, un gustazo coincidir. A ver si sale bien, ¿no? Igual nos arrepentimos. Pero yo te doy las gracias por adelantado, ¿no? Así si después pasa algo extraño, ya quede bien, porque tengo el tema de la cortesía mexicana profundamente arraigado. Entonces tengo que cumplir con lo que mi madre siempre me dijo, ¿no? Que hay que dar las gracias. Entonces, de entrada ya te doy las gracias, luego ya veremos. A lo mejor te las doy otra vez al final. Bueno, yo llegué, como decía Iván, a Barcelona justo hace 20 años, cumpliré 20 años en diciembre. Y como muchos, llegué por 2 años, ¿no? Llegué para estudiar un doctorado, y esto es importante decirlo porque también creo que, al menos para mí, es muy importante ser consciente de qué tipo de migración es la mía, ¿no? Y cómo llegué yo y cuál es mi historia. Es una migración muy privilegiada en el sentido de que yo llegué con documentos, tenía una beca de la Unión Europea, ¿no? Y digamos que no tuve ningún tipo de historia trágica o dramática detrás, ¿no? Migré porque quería venir aquí a vivir, a estudiar. Y en esos 2 años sucedieron muchas cosas. Sucedió el amor, ¿no? Esto ojalá que lo estén pasando en vivo y así lo escucha Andrea, mi esposa, y ve que voy por ahí contándolo, ¿no? Sucedió que me enamoré, sucedió que me fui a vivir con mi compañera, que es brasileña, lo cual complica también más las cosas, porque ni siquiera me enamoré de una catalana, ¿no? Es decir, empezamos a abrir el mapa más, empezaron a aparecer más lenguas. De pronto yo crecí en un ambiente monolingüe. Yo crecí en una zona de México donde solo se habla castellano. Y cuando llegué a Barcelona me encuentro en un entorno bilingüe de golpe. Había estudiado el inglés y el francés en la escuela, pero los había adquirido tarde. Y de pronto entra el portugués a través de mi esposa, bueno, de mi novia en ese momento, y se empieza a complicar mucho justamente la cuestión de la identidad y de cómo empecé a cambiar mi manera de entender el lugar desde el cual yo miro y desde el cual yo narro el mundo. En Barcelona fue donde empecé a publicar, no a escribir, porque escribo desde los 14 o 15 años, pero sí fue el lugar en donde me convertí en un escritor publicado. En 2010 pude por primera vez ver un libro mío en las librerías, y durante los siguientes 7, 8 años me mantuve siendo un escritor mexicano. Viví de ser escritor mexicano, aunque era un escritor que ya era un escritor expatriado, migrante, pero no reconocía en mi escritura esa realidad. Estaba escribiendo todavía sobre algo que se había quedado atrás.
Mis 3 primeras novelas son muy mexicanas en el sentido de que son temas, personajes, y a nivel de la lengua también, es una lengua muy mexicana. Y llegó un momento en el que, al terminar de escribir la tercera novela, me di cuenta de que la escritura se me estaba volviendo un ejercicio nostálgico, un ejercicio de recuperación de la memoria, de algo que estaba quedándose atrás y que me empezaba a sentir muy incómodo, como si esto fuera algo deshonesto, porque no era coherente con mi realidad, con mi cotidianidad. Entonces empecé a escribir sobre Barcelona. Mi cuarta novela, no voy a pedirle a nadie que me crea, es la primera que está situada en Barcelona, y de hecho mis 3 siguientes libros, tanto esta como los 2 siguientes, están situados en Barcelona. Y ahí empieza el problema, ¿no? Porque ser un escritor mexicano era sencillo. Estaban muy claras las premisas, cuál era la tradición literaria de la cual venías, de Rulfo, ¿no? Todos, ¿no? Bueno, unos venimos de Ibargüengoitia o de Josefina Vicens, pero todos al final venimos de Rulfo, ¿no? También a nivel de la lengua estaba muy clara cuál era la lengua en la cual yo estaba escribiendo. Y cuando empiezo a escribir sobre Barcelona, empiezo a preguntarme muchísimas cosas que no me había preguntado antes respecto, por ejemplo, de la legitimidad de representar literariamente, en mi caso, un espacio, un escenario, una serie de personajes que estaban presentes en mi cotidianidad. ¿Quién soy yo para escribir esto? ¿Por qué lo hago yo? ¿Y por qué podría hacerlo yo? ¿Soy acaso un escritor catalán? No. ¿Soy acaso un escritor español? Tampoco. ¿Soy un escritor mexicano? Tampoco. ¿Qué soy? De esa crisis nacen todas mis siguientes novelas. Y diría que el gran cambio que sucede, más allá de lo evidente, de un trabajo con la lengua diferente, que del que podemos hablar más adelante, lo que cambia en mis historias es que de pronto, al empezar a contar esas tramas que transcurren en Barcelona, aparece el espacio público, que es algo que curiosamente en mis novelas mexicanas no estaba. Mis novelas mexicanas son novelas de interior, ¿no? Son medio claustrofóbicas, suceden dentro de casas. Esto tiene que ver con algo que de manera inadvertida me sucedió, que es el hecho de que la degradación del espacio público y el hecho de que no haya ese lugar de encuentro donde transiten y se encuentren los personajes de manera natural, en el caso de un país como México, pero sucede en toda América Latina, hacía que mis historias transcurrieran siempre en espacios interiores, y de pronto, en las novelas que siguieron, situadas en Barcelona, todo transcurre en la calle, o muchas cosas transcurren en la calle. Encuentros fortuitos, la mirada que hay sobre la realidad de la calle, y ahí voy a empezar a responder tu pregunta. La apropiación del espacio de la ciudad de Barcelona viene a partir de algo muy específico que es caminar. En esas novelas se camina y se narra. Es lo mismo, caminar y narrar son lo mismo. Y para mí, caminar es la estrategia que tengo para legitimar mi lugar en el mundo. Hay como una obsesión de rastrear, de vagabundear, de encontrar todos esos rincones, de observar, de escuchar, que me haría una especie de experto, vamos a decirlo así, en la ciudad, y que es como si yo estuviera a través de todos esos recorridos callejeros recuperando algo que yo no vivía en la ciudad, esos 30 años que yo no viví en la ciudad. Yo viví 30 años en México y 20 años en Barcelona, y estoy recuperando eso para decirle a alguien que es mi vecino: yo conozco más este lugar que tú, porque de hecho es así. Y soy capaz de mirar cosas que tú no ves, porque además yo las veo desde otro lugar, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa representar en mis libros, es decir, no una idea estereotipada de Barcelona, tampoco quiero escribir la Barcelona de Mercè Rodoreda, o no quiero escribir la Barcelona de Juan Marsén, no quiero escribir la Barcelona de nadie. Es una Barcelona latinoamericana, es la nuestra, Iván, es decir, es nuestra Barcelona. Y ya podemos empezar o es pronto para empezar con las soflamas políticas y decir que
que la ciudad es nuestra, es decir, que no se trata de integrarnos y de asimilarnos a la ciudad, sino que somos nosotros los que al llegar allí la hacemos nuestra y la cambiamos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Nos vamos a pelear o no? No, no nos vamos a pelear. Bueno, pues muchísimas gracias al festival, a los organizadores, a Iván, a Juan Pablo, que es un placer estar aquí conversando contigo. Gracias a todos los que habéis venido a escucharnos. Y bueno, en mi caso, bueno, ha dicho antes Iván que yo nací en Madrid. En realidad no nací en Madrid, pero no pasa nada porque todo el mundo me presenta como madrileña. Y creo que eso se debe a que quizá mi novela más leída ha sido La Trabajadora. Córdoba. Yo nací en Huelva, por casualidad, porque mi madre estaba en ese momento trabajando ahí, pero luego pasé los 5 primeros años de mi vida en un pueblo. Y con 5 años nos fuimos a ir a Valencia. Y de hecho mi primer libro, que es La ciudad en invierno, la ciudad que hay es Valencia, lo que pasa es que todo el mundo cree que es Madrid. Por esto de que me asocian siempre con Madrid, por La Trabajadora y por un blog que ahora contaré. El caso es que mi relación con lo urbano viene al principio del asombro de ser una niña que procede del medio rural. O sea, yo cuando llego a Valencia, que Valencia no es una ciudad demasiado grande, pero yo nunca había visto nada tan grande. Y me parecía que la sensación que me daba la ciudad era infinita, ¿no? O sea, era como posibilidades ilimitadas, que también creo que eso es algo que tiene que ver con mi propia edad. Cuando yo llego, cuando soy una niña y no conozco nada del mundo, esa sensación que se tiene de que todo es ilimitado, ¿no? Que por otra parte es una sensación muy urbana, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes que parece que nunca acaban, donde esa sensación de ilimitado, por lo menos a mí para escribir, me da la posibilidad de imaginar ilimitadamente, puesto que no me tengo que ceñir a nada, ¿no? Y digamos que esa es la premisa de lo que yo parto con lo urbano. Yo siempre escribo partiendo de un espacio. No siempre han sido espacios urbanos, pero es verdad que mis 3 primeros libros, La ciudad en invierno, La ciudad feliz y La trabajadora, sí que hay espacios urbanos ahí, sí que son libros muy urbanos. Y no sé por qué siempre parto de un espacio urbano, no tengo una explicación para eso, pero mi imaginación funciona a través de los espacios. Es decir, necesito primero visualizar, imaginar un espacio que previamente he vivido, pero que ya yace un poco en mi memoria como un espacio que ya no existe. Y ahí quizás sí que tiene que ver mucho el tema de la nostalgia. Y a partir de ahí yo empiezo a inventar, ¿no? Y bueno, el caso es que cuando empiezas a escribir no te conoces como escritora, ¿no? O sea, yo creo que escribir es un ejercicio también de ir conociéndote y también de ir cambiando tú con la escritura. Entonces yo no sabía por qué, ni sigo sin saberlo, pero el caso es que yo necesité construir todo un espacio, todo un universo que estaba imbrincado en ciudades, ¿no? Y cuando yo llego a Valencia, en los años, en el 84 creo que fue, en mi calle había un restaurante chino. Y bueno, ahí antes los niños, yo ahora creo que los niños ya no juegan tanto en la calle, pero antes se jugaba mucho en la calle. Entonces jugábamos los niños de la calle. Entonces entre esos niños de la calle estaba el hijo del restaurante chino, que bueno, pues era uno más de la pandilla, ¿no? O sea, yo creo que con esa edad ni siquiera no había una conciencia exacta del otro, ¿no? Había una mirada extrañada hacia el restaurante porque servían un tipo de comida. Además, aquí en los años 80 la comida china no era algo tan habitual, ¿no? Ahora mismo cualquiera, en fin, lo tenemos totalmente... no me gusta usar la palabra apropiación, ¿no? Pero digamos que forma parte de nuestro menú habitual más o menos. Pero antes no, ¿no? Entonces, todo ese universo era un universo misterioso que yo veo desde mi propia niñez. Es decir, desde un sitio que todavía no tiene unas categorías demasiado fijas sobre lo que es el otro, ¿no? O sea, de hecho, creo que no tienes ninguna con esa edad. Entonces,
Bueno, el caso es que en La ciudad feliz, que es mi segundo libro, la primera parte es la historia de un niño chino que viene a España, que está basada en este amigo que yo tenía en la infancia, y también basada en un amigo chino que luego hice en Madrid, que se había venido aquí a España a estudiar. Aquí estaba su abuelo. El abuelo estaba jubilado, pero llevaba una especie como de negocio, era una especie como de entre pollería y restaurante chino, un mix así en un barrio. Y digamos que de la fusión entre el niño chino de mi memoria y mi amigo chino nació un personaje que para mí no tiene nada que ver con representar a nadie ni con dar voz a nadie. No creo en la literatura como representación de nada. O sea, no creo que uno esté representando las alteridades o ni siquiera representándose a uno mismo en un texto literario, ni representando a una ciudad, ni representando nada. A mí la palabra representar me da repelús, porque me parece muy ilegítima, porque además, si acaso, desde mi punto de vista, yo creo que en todo caso la literatura lo que hace es dialogar y generar un universo a través de ese diálogo, pero en ningún caso es una representación, porque ¿una representación de qué? O sea, quiero decir que sería imposible, porque la propia escritura ya tiene un componente, incluso la escritura basada tal cual en un personaje que existió, que ha sido, que le has hecho entrevistas y tal, eso luego tiene un componente de ficción muy grande, incluso cuando tú no has pretendido hacer ficción, porque ya incluso el salto al lenguaje es hacer ficción. Entonces yo huyo de esta palabra de representación. Y a mí lo que me interesaba, cuando yo conté la historia del restaurante chino, es hasta qué punto yo había observado, tanto en mi amigo de la infancia como luego en este amigo, muchas similitudes entre la manera de vivir de los migrantes que trabajaban a destajo, porque se tienen que hacer un sitio, porque no tienen dinero. Los chavales, cuando no trabajaban, estaban estudiando, es decir, estaban de una manera muy similar a cómo hacía no muchas décadas toda la gente que emigró del campo a la ciudad vivía. Es decir, cuando yo escribí La ciudad feliz, Constantino Bertolo, que había sido mi editor en Caballo de Troya, me dijo: esto es la historia de unos migrantes chinos, pero podría también ser la historia de unos migrantes gallegos. Es decir, lo que me interesaba era todo el tema de ser pobre, ¿no? O sea, lo que significa llegar a un sitio y no tener medios, y todo lo que yo había observado en esas personas, pero también lo que había yo observado dentro de mi propia historia vital, ¿no? Y bueno, el caso es que ese libro ya está situado en Madrid. Y a mí el tema de la ciudad me siguió interesando mucho, porque yo me fui a vivir a Madrid a los 18 años y estuve viviendo en distintos barrios de Madrid y es verdad que ahí el paisaje humano de la ciudad cambió radicalmente, porque sí que empezó a llegar a finales de los años 90, principios de los 2000, muchísima migración latinoamericana, ¿no? Entonces ahí el paisaje de la ciudad de repente muta. Y de todas maneras, cuando yo empiezo a escribir sobre la ciudad no tenía tanto eso en la cabeza como el tema de qué manera se construye la identidad en una ciudad, ¿no? En el caso de Madrid, la mayor parte de las representaciones de Madrid son siempre del centro de la ciudad. De hecho, Madrid está amurallada. Ahora ya no tanto, porque ahora ya se ha hecho Madrid-Río, pero antes estaba amurallada por la M30. De tal manera que cuando uno pensaba en Madrid siempre pensaba en lo que estaba dentro de la M30, pero jamás lo que quedaba fuera, que lo que quedaba fuera son muchísimos barrios construidos en los años 50, 60, 70, cuando viene toda la migración del campo a la ciudad, barrios construidos a toda velocidad, con barrios muy precarios desde el punto de vista de la construcción, las casas hechas con materiales muy baratos,
y bueno, son barrios donde hay una migración que es española, ¿no? que es de las provincias españolas. Siempre se dice que en Madrid no hay una identidad demasiado definida porque hay tanta gente de tantos sitios que realmente la identidad es muy, bueno, o sea, no se sabe. Sin embargo, sí que fue curioso observar cómo ese orgullo que tenía Madrid de no tener una identidad definida y ser muy abierto con todo el que llegaba afuera, eso de repente empieza a cambiar cuando empieza a llegar la migración latinoamericana y se empieza a ver mucho racismo. Cosa que antes no se veía, pues porque sencillamente no, como solo había españoles en Madrid, pues no veías el racismo, ¿no? Y sin embargo, empiezas a ver fenómenos de racismo muy heavy y también progresivamente digamos, el paisaje de los barrios va cambiando porque va cambiando por una cuestión meramente económica. Bueno, esto ocurre hasta la crisis. A partir de la crisis yo creo que esto empieza otra película, pero antes de la crisis todos los hijos de los inmigrantes de la inmigración interna del campo a la ciudad que vivían en esos barrios habían conseguido hacer dinero y largarse de los barrios supuestamente a otros sitios mejores, ¿no? Entonces esos barrios que se iban vaciando de gente se fueron llenando de inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Con lo cual hay barrios enteros que tienen una identidad latinoamericana, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Carabanchel, donde hay muchísimos colombianos, o pienso en el barrio de Tetuán, donde hay mucha migración centroamericana, o, en fin, yo viví bastante tiempo en Ciudad Lineal, donde había mucha gente de Perú. Cada barrio hay un efecto llamada, ¿no? O sea, se van como agrupando y eso va dando lugar a otro tipo de paisaje y además, digamos que dan una nueva vida a esos barrios que estaban ya, bueno, envejecidos, ¿no? O sea, no... Y entonces el Madrid que yo conozco antes del año 2000 no tiene nada que ver con el Madrid que empieza a ser a partir del año 2000, el cual tampoco tiene nada que ver ahora mismo con este Madrid totalmente neoliberalizado, globalizado, que ya es otra movida, ¿no? Digamos, ahí habría una tercera capa de transformación urbana. En 2014 yo publiqué un libro que es La Trabajadora. A mí me interesaba ahí relacionar el paisaje urbano con la patología mental y también con la precariedad laboral. O sea, como un personaje que está viviendo, bueno, digamos, un personaje que en teoría es clase media, de repente se encuentra en una situación muy precaria y eso le hace tener que ir a un barrio a vivir y esa sensación de, bueno, es un personaje al que está trabajando pero no le pagan, empieza a compartir piso, comparte piso con una especie como de mujer extraña que podría leerse como un alter ego de la protagonista. Y yo ahí quería narrar la sensación que yo tenía muy fuerte, pero esto no tiene en realidad nada que ver con Madrid, tiene que ver conmigo, ¿no? La sensación de la ciudad como una suerte de monstruo, ¿no? De monstruo que te devora, ¿no? O sea, que devora las vidas en precario, ¿no? Las que no están en precario seguramente no se ven devoradas por la ciudad, pero las que viven en precario sí, porque las condiciones son muy duras, porque tienes que vivir en sitios que a lo mejor no vivirías en ellos. La sensación que da muchas veces la ciudad de Madrid si se recorren sus barrios es muy áspera porque son estos edificios de ladrillo rojo que es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y parece que no tiene fin. Entonces yo ahí quería meter a la ciudad como una especie como de monstruo, ¿no? Y un poquito después de publicar La Trabajadora, yo abrí un blog, era la época de los blogs todavía, que se llama Periferia. El blog está por ahí. Yo hace 1000 años que no escribo en ese blog, pero yo quería un poco experimentar el formato blog. Yo veía que había mucha gente escribiendo, abriendo su propio blog y colgando, pero claro, la gente del circuito literario lo que hacía a lo mejor era colgar críticas literarias, colgar sus cuentos, sus poemas, y a mí no me apetecía nada abrir un blog literario, me parecía que ya había suficientes. Y se me ocurrió hacer un blog de paseos, de paseos de los barrios para contar los barrios.
porque yo creo que los barrios no están suficientemente narrados. No voy a decir representados porque no me gusta, pero sí voy a decir narrados. ¿Por qué no están suficientemente narrados? Pues porque no son guays, ¿no? No es cool, no es... ¿no? O sea, no, parece que una novela que narra la ciudad de Madrid tenga que acontecer en el centro, pero nadie sabe qué es, qué sé yo, Villaverde o, no sé, Las Tablas. Sitios totalmente anónimos que, sin embargo, forman parte del entramado urbano y que nadie identificaría con Madrid ni con ningún lugar porque no tienen una identidad definida. Esa falta de identidad definida a mí me interesaba. También por esta cosa de poder imaginar a partir de ahí historias, ¿no? O sea, está muy relacionado con la posibilidad de contar a partir de lo indefinido. No sé si... Y, en fin, esto es más o menos la... Bueno, hay algo que quería preguntarles también. Hace, no sé, 20 y pico de años tuve la dicha de editar a Svetlana Alexievich cuando ella no era quien es hoy, o sea, no era casi conocida. Y siempre me llamó la atención, me llamaron la atención dos aspectos de su escritura. O sea, todo el mundo dice, bueno, ganaste el Nobel porque fuiste la voz de Chernóbil, etc. Y a mí me llamaban la atención dos cosas. Una, quizá más evidente porque viniendo de un Estado comunista, de un país del este, el modo en que ella asentaba o alojaba en su literatura y en sus libros una voz colectiva. O sea, el gran periodismo que nosotros hemos heredado en Occidente, ese periodismo norteamericano de Woolf o de Norman Mailer, etcétera, es el yo percutiendo todo el tiempo sobre la crónica que se está haciendo. Ella no era eso. Y lo segundo tiene que ver con esto también, que es que ella dijo una vez que ella no escribía, ella escuchaba. Ella se ponía a oír. Yo soy la mujer oreja, decía. Oía las historias de la gente, tomando un té en la cocina, mujeres, etc. Y establecía eso. Cuando yo leo vuestros libros, tengo la sensación de que estoy leyendo a gente que está oyendo continuamente. Es decir, no veo al escritor megalómano que tiene que opinar de todo y cuya voz atropella o se asienta sobre la voz de los demás y la sustituye incluso o las usurpa, la fagocita, sino veo que cada uno, tú, Elvira, y tú, Juan Pablo, son escritores que saben oír y que a partir de ahí construyen un tipo de novela que tiene esa singularidad. Y eso me interesa también en proyectos vuestros que han sido algunos polémicos, como es tu caso, o tu novela sobre estos grupos de migración que tú le cambiaste los nombres, el Oriente, etc. Y eso quería hablarlo, ¿no? ¿Cómo ustedes entienden esa escucha? ¿Cómo se convierten en novelistas orejas? Y cómo eso lo trasplantan a un nuevo lenguaje. Al final, si escribimos es para inventarnos, aunque sea muy, muy precario, un lenguaje y un idioma. Y con eso salir a batirnos con el mundo. Es decir, no inventamos una sociedad, no inventamos una comunidad. Eso puede venir después, pero sin ese lenguaje no hay nada. Y entonces me gustaría un poco que abundaran en el cómo esa escucha, cómo esa escritora oreja se convierte en una escritora narradora, ¿no? De algún modo. Yo creo que en mi caso hubo una experiencia que cambió de manera muy radical la manera en que entiendo no solo la escritura, diría que en general la literatura, ¿no? Quiero decir, la lectura, la edición, todo. En el 2015, quizás, me buscó un editor de una revista americana y básicamente había leído mis libros
mis dos primeras novelas, la primera tiene un narrador infantil y la segunda tiene un narrador adolescente, bueno, falsamente adolescente, pero funciona como sentimentalmente como adolescente. Y en ese momento, 2014 era, había una crisis migratoria muy fuerte en la frontera entre México y Estados Unidos. Había 70,000 niños atrapados, o digamos encarcelados, porque esa es la palabra, en celdas de detención, las famosas hieleras que llaman, en la frontera entre México y Estados Unidos. Fue el momento en el que esa crisis migratoria saltó a las primeras planas de los periódicos, etc. Y él me buscó para preguntarme si a mí me interesaría viajar a Estados Unidos para encontrarme con algunos de estos adolescentes o niñas o niños, escucharlos y contar sus historias. Y a mí mi primera reacción fue decir que sí, porque además había estado siguiendo mucho las historias durante semanas y había una sensación de frustración, de impotencia muy grande con todo lo que estaba pasando y me parecía importantísimo ir allí y dije que sí. Entonces fui allí, tomé un avión para ir a Los Ángeles, me habían concertado a través de ONGs y de abogados que protegen los derechos de los migrantes algunas entrevistas con adolescentes y niños, y algo sucedió mientras yo viajaba. La familia de una de las personas, la principal testigo, por decirlo así, que yo iba a entrevistar, que era una chica muy joven, una niña de 14 años, que había hecho el viaje desde Centroamérica hasta Estados Unidos sola. Estamos hablando de los menores no acompañados, ¿no? Vine con su amiga y a la amiga en México la asesinaron. Y entonces yo iba a hablar con esta adolescente para que me contara lo que había sucedido. En lo que yo viajaba, la familia se arrepintió, pensó que no era buena idea que ella hablara, lo cual es perfectamente respetable porque también es muy delicado, ¿no? Hacer pasar a las personas por un proceso de revictimización y bueno, hay que ser muy respetuoso con eso. Pero de pronto llegué a Los Ángeles y me encontré con que no tenía lo que iba a hacer. Hubo que empezar de nuevo y al final conseguí volverme a poner en contacto con algunas de estas familias y entrevisté a un par de adolescentes que me contaron sus historias y se publicaron en una revista, en inglés y en español. Y a partir de ahí me buscó otro editor, me dijo, hagamos un libro, esto es muy importante, quiero hacer un libro que circule en los high school, en los bachilleratos de Estados Unidos, hay que sensibilizar a los adolescentes sobre esta problemática. A mí me pareció que sí, que perfecto, porque todo me resultaba como muy evidente la importancia y la urgencia del tema, hasta que me puse a hacerlo, de verdad. Porque hacer un reportaje, hacer algo cortito, a veces funciona, coyunturalmente lo haces. Hacer un libro es otra cosa. ¿Qué sucedió? Hice todo el trabajo de preparación logístico a través de ONGs, a través de abogados, igual que la otra vez. Conseguí 12 testimonios entre Nueva York y Los Ángeles, de diferentes edades, diferentes situaciones, diferentes problemáticas. Y conforme estuve recogiendo y escuchando esas historias, me empezó a crecer un agobio y una responsabilidad y una sensación de ilegitimidad absolutamente monstruosa. Empecé a pensar, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy yo haciendo este libro? ¿Yo quién soy para contar estas historias? ¿Me estoy apropiando de ellas? Es decir, empezaron a surgir 1000 conflictos que cuando terminé el proceso de las entrevistas y volví a Barcelona con las grabaciones, estaba absolutamente aterrorizado por la responsabilidad del libro que tenía que armar, ¿no? Y lo primero que sentí, y en ese caso estaría muy cerca del trabajo de Alexievich, fue: de ninguna manera quiero yo ni puedo yo estar presente con una primera persona cronista. Soy yo, Juan Pablo, estoy viajando a Nueva York porque hay este tema, vengo yo, me siento, miro al niño, el niño es así, lo describo. Me parecía una cosa incluso inmoral. Ya no te digo ni siquiera si era eficaz narrativamente o no, me parecía inmoral. Después se puede discutir y a ver a quién me pueda quizás convencer de que no, pero a mí me parecía inmoral. Yo no fui capaz de solucionar eso. Hablé con el editor, pensamos cómo rearmar toda la idea del libro y entonces
surgió mi propuesta, que era, mira, vamos a construir cada historia como un relato, vamos a identificar, yo voy a identificar, y ese es mi trabajo como escritor, haber escuchado, volver a escuchar 1000 veces esas historias e identificar en ellas algún momento, algún punto de esa historia en donde vamos a poner el énfasis, a partir del cual vamos a explicar toda la historia. Y entonces es un libro que al final tú lo lees como si fuera un libro de cuentos. Nunca hay un yo, son las voces de los chicos, salvo un relato que ahora explicaré por qué. Y de hecho tiene un epílogo ese libro que tampoco quise escribir yo. Se le pidió a un periodista especialista en la situación de violencia en Centroamérica que lo escribiera. Pero claro, estoy yo, por supuesto, porque yo he hecho el montaje, yo me he encargado de reelaborar los testimonios, etc. ¿no? Hay un relato que está en tercera persona, porque a mí me parecía importante producir en algún momento en el lector la conciencia de que está leyendo historias que, entre comillas, son historias de éxito, porque el niño o la niña está vivo. De hecho, me está contando la historia. Pero, desgraciadamente, hay muchísimas historias que no se pueden recoger porque los niños y las niñas desaparecen en el camino. Y entonces yo en ese relato lo que hago es una elipsis al final y decido cortar y dejar a 2 hermanitos que me han contado su historia, los dejo subidos en una camioneta de un señor que los ha recogido y se los lleva a algún lugar. Y ahí termina el relato. Y la gente viene y me dice, ¿pero qué les ha pasado? Angustiadísima. Digo, claro que han sobrevivido, me han contado la historia. Uy, pensé que habían muerto. Eso es lo que quiero que la gente sienta, ¿no? La incertidumbre, el terror de esas historias, que solo se podía conseguir en ese caso cambiando el punto de vista. Y yo creo que ese era mi trabajo como escritor, tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora, decía que me cambió como escritor ese libro porque volver de ahí a escribir ficción fue un tema. Fue como remontar todas mis ideas preconcebidas. Yo tengo, creo, en mis primeros libros un tipo de comedia negra muy elaborada a partir de ciertas ironías violentas. Hay una intención de transgredir ciertos códigos sociales. Me costó mucho volver a algo parecido a eso, que ya no es, porque creo que cambió. Mi siguiente novela, que es La invasión del pueblo del espíritu, donde hablo de la migración y donde hablo de una Barcelona extraña, que no se nombra, pero donde los personajes proceden. Los chinos no son chinos, son lejano-orientales, ¿no? Los pakistaníes o los indios son próximo-orientales. Todos están los argentinos con los sureños, ¿no? No se nombra nada. En esa novela, es quizás mi novela más seria, y un libro infantil que escribí justo después del libro de los niños migrantes, es también quizás mi libro más serio, más triste, más duro. Es un libro infantil, ¿no? Me lo pidieron porque dijeron, Juan Pablo es chistoso, pídanle un libro infantil para que será súper gracioso. Y escribí un libro bastante triste sobre unos niños de la calle en México. Creo que esa hiperconciencia del lugar desde el cual escribimos, que ya la tenía, pero se me hizo muy evidente al enfrentarme a las historias que no eran mías, que eran ajenas, de estos niños y estas niñas, y a partir de ahí cambió todo mi humor. Aparecen cosas que no aparecían en los libros anteriores, aparece la ternura, aparece la necesidad de mirar al otro desde otro lugar, como me meto en temas que también creo que son bien difíciles, no sé si lo logro bien o mal, pero la comprensión, el amor, el cariño, el cuidado, ¿no? Cosas en las que la verdad en mis libros anteriores no había pensado mucho, ¿no? Eran más rabiosos, había una cosa política con México, de una rabia acumulada, una frustración que salía a través del cinismo, a través del humor ácido, del humor negro. Y no me he recuperado y creo que está muy bien. O sea, creo que coincido con Elvira en que uno va descubriendo sobre la marcha, no solo cómo escribir y tal, uno va descubriendo quién es, ¿no? Y se permite ir cambiando, que creo que eso es lo valioso de la escritura. Uno va cambiando con la escritura. Uno se va transformando no solo en un escritor diferente, en una persona diferente, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de escribir.
Si te crees esas ideas monolíticas de yo soy un genio, ya encontré un estilo y de aquí nadie me va a mover y voy a escribir 30 libros que a todo el mundo le van a gustar, no sé, a mí esa idea de la escritura no me interesa en absoluto, ¿no? Mira, Bueno, en mi incluso caso... ustedes han tenido situaciones hasta polémicas por su trabajo con el lenguaje, por todo esto, entonces... En mi caso es que yo tengo la sensación de que no doy voz a nadie. Entonces, y tampoco es, ¿cómo decir? O sea, que el trabajo de escucha... O sea, a mí hay una frase de Marguerite Duras que me gusta muchísimo porque me identifico mucho, mi proceso de escritura me identifico mucho con eso que dice, que lo dice en un librito precioso que se llama Escribir, que ella dice algo así como, siempre se dice que los escritores cuando escriben están muy concentrados. Y ella dice, eso no es así, en mi caso. Yo, cuando escribo, estoy en estado de suma desconcentración. Soy como un colador, todo se cuela. Es decir, es la idea, más bien, más que de escuchar o de dar voz, es la idea de que cuando se escribe, desapareces. O sea, quien escribe desaparece, no existe. Sino que lo que existe es aquello que muchas veces obviamente procede del mundo, otras veces no sabes muy bien de dónde llega. Pero yo creo que aquellas escrituras donde un escritor no desaparece son escrituras fracasadas, porque no se trasciende. Digamos, los libros tienen que ir mucho más lejos de quien los escribe. O sea, si un libro no va más lejos que tú, es que ese libro no funciona. O sea, no, te has quedado en tu movida, en tu rollo, en tu... Entonces, o sea, partiendo de ahí, también recuerdo, bueno, yo doy clases de escritura creativa y me gusta mucho, doy un taller de Nouvelle y ahí doy un texto de Piglia muy bonito que se llama Secreto y Narración. Entonces ahí Piglia cuenta el tránsito del siglo XIX al siglo XX en literatura, en el tema de narradores. Y claro, en el siglo XIX está el narrador omnisciente, que es un narrador omnipotente, falsamente omnipotente, ¿no? Porque tú luego te vas a Tolstoy, a Dostoyevsky, digamos que Tolstoy y Dostoyevsky desaparecen también, ¿no? O sea, y están ahí los personajes, o sea, no esa... Pero digamos, esta figura del narrador que es capaz de dar cuenta del mundo entero y de un montón de personajes, etcétera, etcétera, entra en crisis a partir del siglo XX, a partir de las dos guerras mundiales, cuando la fe en que los seres humanos progresamos moralmente, con la razón podemos entenderlo todo, en fin, somos capaces de dar cuenta de las leyes del universo y de entenderlo, etc. Esto se desvanece, ¿no? Cuando aparecen las dos guerras mundiales, que además también hay un cambio de paradigma científico, aparece la física cuántica, etcétera, etcétera. Y eso tiene un reflejo clarísimo en literatura. Y Piglia dice, hay una tradición menor, que es muy bonita, que es la que aparece con Henry James, que Henry James introduce este tipo de narrador, que es el narrador que todo el tiempo duda, ¿no? O sea, que en realidad no sabe muy bien qué es lo que está contando, sino que se instala en la duda, y ese tipo de narrador da lugar a toda una tradición de libros, dice, de novelas menores, que en realidad no son tan menores, y que yo creo que es un tipo de novelas que se aviene, no sé, quizás se aviene mejor con, no sé, por lo menos con nuestra concepción ahora mismo, ¿no? O sea, que yo creo que ya no nos concebimos como esos seres omnipotentes, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el siglo XX no haya habido ese tipo de narrador omnipotente. Pienso, por ejemplo, no sé, García Márquez, ¿no? O sea, tienen narradores muy omnipotentes, ¿no? Sí. O sea, que no es que a partir de cierto momento ya no se escribe desde un lugar, digamos que se escribe siempre desde todos los lugares, ¿no? Pero yo me siento muy identificada con eso que cuenta Piglia, de estar escribiendo desde no saber muy bien qué pasa, ni hacia dónde vas, y tener dudas cuando estás tratando incluso con el personaje, ¿no? O sea, de no dominar al personaje, sino... Bueno, eso lo decía tu primer editor, Constantino Bertolo, siempre decía, con un piropo, que los libros que a él le gustaban, o sea, él te piropeaba así y decía, este libro no sé dónde va a ir a parar. Y entonces, a él le parecía es un mérito del libro, no un demérito. Te parece una virtud literaria, ¿no? Sí.
Y bueno, no sé. Habíamos pensado un poco también la historia de escribir, editar, leer, pero veo que queda poco tiempo. No sé, también a nosotros nos interesa que no exista vosotros y vosotras no seáis públicos, sino sujetos activos que interactúen. Y no sé si entonces sería interesante hacer una ronda de preguntas, si es que la tienen. Elvira y Juan Pablo van a estar firmando sus libros dentro de un ratito ahí fuera también. Pero bueno, si ya quieren calentar los motores y hacer alguna pregunta, también se agradece. Hola, buenas tardes. Bueno, he venido y no sabía un poco a qué venía, pero cuando habéis hablado de la ciudad mutante, sí que es verdad que las ciudades cambian. Me ha gustado mucho un poco lo que ha comentado Elvira Navarro. Aquí se dio un fenómeno de un barrio fabricado, que fue en Ocharcoaga. Es la inmigración que se produjo desde las zonas campesinas a las industrias. Es un barrio que se construye en los años 60 y en el 64 vino Franco a inaugurarlo. Entonces era un poco para decirte que aquí también hubo esa parte del fenómeno. Y luego la pregunta que iba para los dos, bueno, gracias por cómo lo estáis haciendo, que me gusta. La pregunta que iba para los dos era un poco cómo nuestras ciudades están cambiando por el turismo, ¿no? O sea, un poco por... no solo de la mirada de alguien que, sobre todo de la mirada de alguien que no está habitando, pero que está cambiando nuestras ciudades. Entonces, es decir, cómo hay que buscar un equilibrio entre el que viene y quiere ver y conocer, pero también cómo está cambiando. Yo, por ejemplo, vivo en el casco antiguo de Bilbao y veo que están cambiando continuamente nuestras tiendas, nuestra manera de vivir está cambiando y a veces yo intento no irme de mi ciudad, pero sí. A veces esa centrificación nos va desalojando de nuestra ciudad, ¿no? Entonces yo creo que como el tema es la ciudad mutante, creo que es importante este otro punto de vista del turismo. Gracias. Bueno, si quieres. Bueno, de hecho va a parecer como comercial, ¿no? Pero Iván no me dejará mentir que yo tengo un libro sobre eso. Es La invasión del pueblo del espíritu, justamente es un libro que transcurre en esta ciudad innominada que es Barcelona, indeterminada, y es la historia de un mexicano que no se sabe que es mexicano, pero que es dueño de un restaurante que ha tenido durante 20 años, 30 años ha tenido ese restaurante, y en ese momento el dueño del local vende el local aprovechando que se vence el contrato y él se queda sin restaurante, sin proyecto de vida, sin nada. Y su amigo, que es un argentino, un cono sureño, tiene un pequeño huerto donde cultiva frutas y verduras exóticas para los restaurantes étnicos. Y es una historia sobre la amistad y sobre cómo se está transformando ese barrio a partir del turismo y de la gentrificación. Y en un contexto de xenofobia, de una serie de fenómenos que son muy complejos y que nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas. Pero bueno, yo estando en Barcelona, ¿qué puedo decir, no? Es decir, yo vivo al lado del Parc Güell, al lado, literalmente, y paseo con mi perro todos los días dentro del parque, porque los vecinos todavía se nos conceden unos poquitos privilegios, como el hecho de tener una tarjeta para poder entrar al parque cuando quieras y como quieras. Y es tremendo, ¿no? Ver que la pandemia parecía que iba a producir algún tipo de reflexión sobre cómo el modelo de la ciudad, en el caso de Barcelona, está claramente sobrepasado por el turismo. Y no ha sucedido nada, es decir, hemos vuelto a lo mismo, ahora está la ciudad igual o peor que antes, vuelve a haber una cantidad de gente que sobrecarga los servicios, también nos sucede, y esto va generando discursos de odio, que eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera la turismofobia, con la que muchos podemos sentirnos identificados, ¿no? Porque es esta sensación de ¿qué hace esta gente invadiendo mis calles, ¿no? Mi cotidianidad? Es como muy fácil ser turismofóbico, pero también hay que tener cuidado de que al fin y al cabo es una derivación de la xenofobia, ¿no? Es un odio al otro, ¿no? Y en el caso de lo que está sucediendo en Barcelona, claramente está en las paredes de los barrios una serie de mensajes, ¿no? Lo has visto, ¿no? Diciendo tourists go home,
tourists fuck you, ¿no? O sea, es decir, una serie de mensajes altisonantes diciendo a los turistas que no son bienvenidos. Son fenómenos que van a ir a algún lugar que yo creo que va a ser probablemente peligroso y que espero que antes las autoridades realmente reflexionen y replanteen el modelo de ciudad, porque está claro que la ciudad no puede aguantar esa cantidad de turismo, ¿no? O sea, sí, yo añadiría lo que ha dicho Juan Pablo, que claro, lo que pasa es que el modelo de ciudad que hay es por el modelo económico, ¿no? Quiero decir, que a mí me fastidia mucho cuando se habla de cambiar el modelo de ciudad sin hablar de economía. Porque lo que está pasando es que el único trabajo que tiene mucha gente es tener un negocio para turistas, ¿no? O sea, y ese es el trabajo que hay. Claro, si ese es el trabajo que hay, entonces si no se genera otro tipo de, no sé, de economía, al final las ciudades quedan reducidas a ser centros comerciales, ¿no? Con todo lo que tiene eso de anular el carácter de una ciudad, ¿no? De reducirla a ser, además, un centro comercial donde siempre están las mismas franquicias. O sea, es aburridísimo. Hacer turismo a mí me aburre ya, porque ¿para qué me voy a ir si ya tengo ahí el Starbucks, ¿no? En Madrid. No me voy a ir a ver el Starbucks de Segovia. O sea, quiero decir, es que al final ocurre eso, ¿no? O sea, los lugares se destruyen y no se plantea que el cambio tiene que ser, es que es un cambio estructural lo que se necesitaría, ¿no? Yo, aprovechando el comercial, en mi último libro, digo, aquí hay que vender libros, Iván. Dale. Digo una frase bastante salvaje, que es que la guerra final será entre inmigrantes y turistas. Porque, claro, el turista es ese no inmigrante, pero sí foráneo, que viene a gastar el dinero y todo el mundo lo quiere. Y el inmigrante es el que viene a buscarlo y nadie lo quiere. Y entonces, poniéndonos un poco más serio, lo que decía Elvira. Es como King Kong contra Godzilla. Claro, es una especie, es decir, un western que aquí solo puede quedar uno. Y es el que tiene los bolsillos llenos, seguro. Pero el problema es que nuestras ciudades, que son desindustrializadas, o sea, que se ha perdido todo lo que es una identidad del trabajo, etcétera, se convierten en ciudades de servicios. Y esas son las economías de servicios, que en nuestro caso, que nos dedicamos a la cultura, tiene un impacto, que es que también creamos culturas de servicios. Es decir, creamos cultura y hacemos una industria cultural para ese turismo también. Y eso es muy, a mi juicio, muy terrible, porque el principal valor económico y cultural que tiene una economía de servicios es el estereotipo. Y eso es gravísimo. Y es lo que nos está sucediendo, me parece. Cuando se dice vamos a cambiar la estructura de lo que es la ciudad, hay que entender eso. Por eso siempre se agradecen este tipo de historias que no ocurren donde tienen que ocurrir, cuando tienen que ocurrir y protagonizadas por los que tienen que hacerlas, sino buscar esa cara B de la ciudad mutante que no está todavía capturada por eso, pero que lo va a hacer, porque hasta estas zonas está llegando ya el turismo también. Y bueno, es así, pero la pregunta es muy pertinente porque es verdad que nos habíamos olvidado de una situación que ha modificado por completo hasta el lenguaje con el que nos expresamos. Sí. O sea, cualquiera que vaya a Mallorca se da cuenta de la cantidad de carteles en alemán que hay, por ejemplo. Y eso es curioso. No sé si hay otra inquietud, una pregunta. Bueno, pues vamos a dar por concluida la charla. Muchísimas gracias a los dos, Elvira, Juan Pablo, y muchas gracias por vuestra asistencia.